Pues ya saben ustedes que yo soy la coordinadora de esta Escuela de Familia y Vida y nos suele acompañar el delegado de familia, don Ramón Piñero, pero está haciendo ejercicios espirituales, hasta el miércoles no viene. Y bueno, pues me ha pedido que le disculpemos y que presidiera yo todo este acto. Empezamos la andadura de este año, porque lo que ha habido antes ha sido la semana de la familia en la diócesis, y es verdaderamente pues, la primera conferencia que tenemos de este año de 2013. Ya saben ustedes que es todos los lunes, los primeros lunes de mes, y bueno, pues aunque hemos traído a un hermano cofrade, precisamente quien nos hace la real competencia son las cofradías que tienen la escuela precisamente los lunes, que no lo pisaron, que nosotros llevábamos varios años de andadura y de rodaje cuando ellos eligieron fechas. Y bueno, pues he hecho falta el elemento joven, porque realmente más que a los padres es a los hijos a quien va dirigida esta conferencia. A los padres, por supuesto, también, puesto que tenemos la tarea de orientar un poco a nuestros hijos. Bien, esta conferencia a mí me da la alegría también de decir, y es una cosa que me he enterado hace unos minutos en internet, porque no tuve ocasión de oírlo ayer, quizá muchos de los que estamos aquí tampoco. Ustedes saben que todos los domingos en San Pedro del Vaticano, en Roma, el Papa en el Ángelus dice unas breves palabras antes de rezarlo. Bien, pues ayer, un poco recogiendo el Evangelio del día, nos ha pedido que seamos testigos de la verdad, y de la verdad con mayúscula. Recordó precisamente ese diálogo que tuvo Jesús durante su pasión, y vamos a hablar en la Cuaresma la semana que viene, con Pilatos, cuando pues, él hablaba de que había venido a dar testimonio de la verdad. En esa línea el Papa nos pide que demos testimonio de la verdad con mayúscula, por supuesto, y nos anima a invertir en familia y en vida. Me ha encantado esta frase. Y bueno, pues es lo que estamos tratando de hacer con esta escuela, invertir en familia y vida, y para eso está hoy aquí David con nosotros. Y para defender la dignidad de la persona humana. Lo ha vuelto a repetir, dice que la mejor manera de combatir la crisis actual, y habla incluso de la crisis económica, es invertir en familia e invertir en vida. Bien, pues no me quiero demorar mucho y paso a presentar a David en esta conferencia que nos va a dar hoy alternativas de ocio juvenil. A mí me es muy grato presentarlo porque yo le quiero mucho a su familia, pero sobre todo porque tenemos a una persona joven con nosotros que nos frecuenta en esta escuela, una persona que además pues, conoce muy bien la ciudad de Cáceres, todos sus entresijos, y que nos puede ayudar y orientar mucho. La intención por nuestra parte era la de ofrecer todas las posibilidades que se ofrecen a la juventud cacereña para usar de forma fructífera su tiempo libre y sus ratos de ocios. Cuando hoy día se habla de los jóvenes, parece que lo primero que se nos viene a la mente a todos es la palabra botellón, en el mejor de los casos. Además, botellones hay de muchos tipos, yo no vengo a condenarlo. El botellón es sanísimo, donde no hay una gota de alcohol por medio, que simplemente sirve pues, para mantener un rato de conversación, que me parece fantástico porque en los bares no hay quien hable con esos atronadores altavoces, allí solo se consume. Pero también muchas veces cuando se habla de juventud, pues porque desgraciadamente hay un sector de este tipo, se suele asociar con sexo, alcohol y drogas. Bien, estas lacras empozoñan la imagen de la juventud, pero no todos los jóvenes son así. Yo puedo dar testimonio de ello y David está aquí también para dar testimonio de ello. Si ocurren estas cosas, quizás los padres tengamos que hacer examen de conciencia, porque muchas veces la culpa es nuestra por no haber sabido dirigir a nuestros hijos y no haberles enseñado a llenar su tiempo libre. Por eso, con esta conferencia también pretendemos un poco cambiar esa imagen negativa del ocio juvenil y presentar unos cauces constructivos que redunden en la dignidad de la persona humana. La familia es escuela de vida, es el lugar de la formación integral de la persona, de un desarrollo integral como Dios quiere, como nos está pidiendo también el Papa, y muchas veces, sin embargo, los padres no están bien preparados para saber hacer esta labor, sobre todo en cuanto a la conducción del tiempo libre.
y del ocio. Estamos también en una época en que muchas familias se caracterizan por el hijo único, y esto es realmente un problema, porque las familias con más de un hermano, pues siempre entre ellos canalizan el tiempo libre de alguna manera. Y para colmo iba a decir de males, las nuevas tecnologías son fantásticas, yo soy una forofadella, pero reconozco que también tienen su lado oscuro y que muchas veces, aunque sea por el lado fantástico y positivo, hacen que estos jóvenes, estos hijos únicos, pasen muchas horas delante del ordenador sin necesitar a los demás y que se conviertan en hijos solitarios, además de único. Entonces, nuestra escuela, consciente de estos problemas, pues es lo que hemos intentado, desde el testimonio de un joven de hoy, ofrecer alternativas, y él, y le tengo que agradecer, ha querido compartir pues lo que él sabe de todo este mundo con todos los que estamos hoy aquí. ¿Quién es David Remedios Solís? Yo creo que es suficientemente conocido, pero para los que no lo conocen, pues simplemente decir que nació en el año 1979 aquí en Cáceres, de una familia conocida y querida. Ahí atrás están sus padres y además su madre es colaboradora del Centro de Orientación Familiar de nuestra diócesis de Cáceres como orientadora familiar, y además es asidua conferenciante también de esta escuela de familia y vida. Estudió EGB, BUP y CO en el Colegio San Antonio de Padua, de aquí de la capital, de los Padres Franciscanos, que además es un centro referente en cuanto a la canalización del buen ocio, ofrece un abanico importante de posibilidades. Es diplomado en maestro de lenguas extranjeras en la rama de inglés por la Universidad de Extremadura y también es maestro de religión, pero inquieto y autodidacta desde el principio, nunca ha querido ejercer su profesión de maestro y se dedica a trabajar en otra serie de campos pues que no sé, debe ser que llenan más su vida, y yo pues lo entiendo. Cuando empiezas a mirar un poco qué ha hecho, digo, la verdad es que esto es mucho más atractivo. Por ejemplo, en el campo del arte es coordinador de exposiciones, es el que ha coordinado la exposición Magna Verum Corpus del Obispado de Cáceres, no sé si ha tenido ocasión de visitarla. Ha sido comisario de varias exposiciones de arte sacro realizadas en Cáceres. En el campo de la literatura ha escrito artículos, cuentos y relatos que han sido publicados, entre otras revistas, en la revista Alcántara de la Diputación Provincial y en la revista Ars en Sapiencia de la Asociación de Amigos de la Real Academia de Extremadura de las Letras y de las Artes. Yo sé que además tiene otras poesías escritas y otros relatos sin publicar, y bueno, pues aprovecho para animarle, porque creo que todo esto es muy interesante y es digno de conocerse. También he hecho incursiones en el campo del periodismo, colaborando eventualmente con los diarios Hoy y Extremadura, presentándoles artículos, y sobre todo una colaboración asidua y constante en Radio Cope Cáceres. Es director del programa El Espejo de la Iglesia, donde anteriormente fue contertulio, y a través de este programa lleva 10 años, pese a su juventud, vinculado a la radio. Me parece que es algo fuera de lo común. Y durante un año además fue contertulio del noticiario Iglesia Noticia, que dirigía nuestra querida y prontamente desaparecida Silvia, que en paz descanse. En el campo de la religión es cofrade desde que fue bautizado, pertenece a varias cofradías, entre las que va a resaltar la del Nazareno, siempre está dispuesto a colaborar en esto muchísimo, yo creo que se le va casi la vida en ello, y por supuesto la de la Santísima Virgen de la Montaña, nuestra patrona, no me haga solo en la Semana Santa. Bueno, creo que hasta ha llevado andas a la Virgen del Carmen, así que bueno, quiere decir que siempre está dispuesto a colaborar en todo ello. Es socio fundador de la Asociación Cultural Cofrade Cacereña, es secretario de la Cofradía del Nazareno y es miembro de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres. Yo creo que de esto nos va a hablar un poquito y él lo va a hacer muchísimo mejor que yo, además. Y bueno, pues tal vez por ello su faceta profesional, su verdadera profesión, su verdadero trabajo, obviamente no podría estar en otro lugar que en el Obispado, en la diócesis de Coria Cáceres. Es gerente de la Asociación Benéfico Constructora Virgen de Guadalupe, un organismo episcopal que fue fundado por el fallecido y querido obispo de nuestra diócesis, don Manuel Llopis Iborra, que tantas obras benéficas hizo.
Es un organismo encaminado a la ayuda social a familias necesitadas mediante la adjudicación de viviendas sociales y cuyos fondos subvencionan obras sociales y culturales de la Iglesia. Bien, yo ya me callo, vamos a escuchar a él, que además da gusto oírle hablar, y simplemente en nombre de la Escuela de Familia y Vida agradezco su colaboración y bueno, pido un fuerte aplauso para animarle y que salga todo redondo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerles su presencia esta tarde. Realmente tengo que estarles agradecido por haber perdido su tiempo en venir a escuchar estas reflexiones que voy a poner hoy en voz alta. En segundo lugar, quiero agradecer con toda sinceridad a Charo Encinas su presentación tan generosa y la invitación que me hizo a participar en esta Escuela Diocesana de Familia. Hechos los oportunos agradecimientos, permítanme que les cuente una historia con la que quiero ilustrar el comienzo de mis reflexiones. No sé si habrán visto la película rodada en 1963 titulada La Gran Evasión. Bien, esa película está basada en hechos reales. En 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, unos 10.000 oficiales aliados de aviación se encuentran prisioneros en un campo nazi, el Stalag Luft 3. Según el Convenio de Ginebra, los militares que caían prisioneros debían ser tratados con humanidad, respeto y consideración. Los alemanes así lo hacían con sus prisioneros de guerra. En este campo se les permitía incluso salir a dar paseos fuera del recinto, hacer representaciones teatrales, jugaban a las cartas con sus castores, con los mismos militares alemanes, tenían buena comida, tenían calefacción, es decir, ciertas comodidades. Todo ello en relación, como he dicho antes, con lo estipulado en el Convenio de Ginebra, y porque los alemanes pensaban que si los trataban bien, desistirían del pensamiento de fugarse del campo de prisioneros y que esperarían a que terminase la guerra para marcharse cada uno a su casa tan tranquilamente. A esto había que añadirle que no solo había que fugarse del presidio, sino también de Alemania, que estaba tomada en cada esquina, en cada camino, en cada estación y en cada frontera por los militares, la Gestapo, las SS, es decir, que irse de allí con éxito era una tarea casi imposible. Pues con todo y con esto, había un grupo numerosísimo de hombres, oficiales de las fuerzas aliadas, que solo tenían un pensamiento, solo tenían una obsesión: la evasión. Estaban bien atendidos y la fuga era casi imposible, pero su pensamiento único era escaparse de allí. ¿Por qué? ¿Qué extraño motivo les hacía jugarse la vida para escaparse de un lugar del que era prácticamente imposible irse, y que además exigía fugarse luego de otro más grande, que era la propia Alemania, cuando, esperando un par de años en la comodidad relativa que les ofrecían, podrían irse sin problemas a casa al final de la guerra? La motivación, ya se la digo yo, era bien clara. Tenían la obligación militar y por tanto profesional de fugarse. ¿Saben para qué? Para molestar al enemigo, para provocar que los alemanes invirtiesen más tiempo y más efectivos en buscar a los prisioneros fugados que en el propio frente de batalla. Así una fuga tras otra, un intento tras otro, jugándose la vida hasta el punto de que en la histórica Gran Evasión, que se representa en la película, llegaron a escaparse 76 aliados de aquel campo de concentración, de los cuales fusilaron a 50 y tan solo 3 llegaron a su casa. Pero ahí estuvieron, molestando, fugándose, llamando la atención de los alemanes, provocando que estuviesen pendientes de ellos en lugar de hacer la guerra. Y ahora digo yo, qué molestos son los jóvenes, ¿verdad? Siempre de juerga, siempre de botellón,
de fiesta con los amigos, sin querer estudiar, sin querer trabajar, siempre pidiendo a los padres dinero para un concierto, para una moto, para irse de fiesta con los amigos, para irse de compra con las amigas. Qué molestos, ¿no? Siempre quitándoles tiempo a los padres de estar en otras cosas. Siempre teniendo que estar pendientes de los hijos jóvenes que, si no fuese así, podrían irse de viaje con un matrimonio amigo o ellos solos, podrían hacer otras cosas, pero con hijos adolescentes no pueden hacer su guerra, ¿verdad? Supongo que ya saben por dónde voy. Nos quejamos siempre de lo molesta que es la juventud y no nos damos cuenta de que quizás su función sea esa. Y la obligación de los padres sea hacer lo posible para que sus hijos no tomen el camino equivocado. Estar pendientes de ellos, en una palabra, educarlos y hacerles crecer como personas. Ahora bien, quizás tenga que reconocerles que el título de la charla de hoy esté un poco desacertado. Alternativas de ocio juvenil. La palabra alternativas invita a pensar que lo que yo voy a decir aquí es una colección de actividades mágicas que, a modo de propuestas, lo voy a soltar como una contraposición a la manera habitual de divertirse de la gente joven. Y que con esta receta voy a solucionar cualquier problema y con ella va a desaparecer el consumo de alcohol entre la juventud y cosas así. Pues nada más lejos de la realidad. Yo no tengo alternativas extrañas que ofrecerles. Yo no voy a decirles que sus hijos, en lugar de estar de botellón, lo que tienen que hacer es jugar al fútbol a las 3 de la mañana. Lo crean o no, esa idea se trató de poner en marcha en esta ciudad. Pretendían que, en lugar de estar tomando copas a las 3 de la mañana, los jóvenes estuvieran a esa hora jugando al fútbol en las pistas deportivas. No es broma, es una realidad. Con estas alternativas tan peregrinas, la verdad es que poco podemos hacer. Más bien, yo lo que quiero esta noche es cuestionarles a todos ustedes su pensamiento, introducirles en la reflexión, introducirles en la crítica y en el inconformismo. A partir de aquí, me atrevería a cuestionar incluso que deban existir alternativas de ocio juvenil. Pero antes de llegar a este punto, vamos a hacer otras reflexiones. Si se han fijado en el cartel anunciador de la conferencia, no tenemos ninguno por aquí, pero bueno, se ha visto en las parroquias y si no, ahora se lo cuento yo. Está ilustrado con varias fotografías que escogí yo personalmente para esta charla. Aparecen unos vasos llenos de bebidas alcohólicas depositados en una ventana, un claro signo de una noche de fiesta. Aparece también una panorámica del conocido Goma que se celebra en Cáceres. Otra foto enseña un montón de botellas de cerveza vacías desparramadas por el suelo de algún parque de cualquier ciudad europea. Y otras fotos muestran muchas manos uniéndose, unos pies reposando sobre una mesa, una niña escribiendo en la pizarra de una escuela, la selección española de fútbol levantando la Copa del Europeo 2012. Todas y cada una de esas fotografías nos puede introducir una profunda reflexión esta noche sobre el ocio juvenil. Yo quiero hacer un breve recorrido por ellas para hacerles pensar a ustedes sobre este tema. En primer lugar, lo que se nos viene rápidamente a la cabeza cuando hablamos de ocio juvenil es el botellón, como bien ha dicho Char también en su presentación. Ya saben, ese momento en el que se juntan varios jóvenes, a veces cientos, para beber en plena calle. De ahí que muchas veces asociemos ocio juvenil con borracheras y con alcohol. En segundo lugar, lo que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de alternativas de ocio juvenil es una serie de cosas que los hijos podrían estar haciendo en lugar de irse de fiesta. Pero realmente debemos plantear que los jóvenes no hagan lo que hacen los jóvenes. ¿Podrían muchos padres estar intentando que los hijos se diviertan con actividades que en realidad ni divierten ni sirven para nada? Miren ustedes, el ocio es absolutamente necesario. Solamente por el hecho de vivir en sociedad, la persona necesita relacionarse, necesita estar con su entorno para crecer como persona y sencillamente para vivir. Quien no lo hace, termina siendo un completo asocial y de ahí
nace el total aislamiento y en ocasiones incluso la psicopatía. Por tanto, huyamos de la sobreprotección, huyamos de las burbujas y, por supuesto, huyan ustedes de que mi niño esas cosas no las hace porque las hace. Su niño o su niña, como todos, alguna vez al menos ha ido de botellón y alguna vez ha bebido alcohol, eso si no lo hace habitualmente. En realidad no tenemos que demonizar el ocio juvenil actual, como si todos los males de la juventud estuviesen en la forma de divertirse. Quizá les esté sonando un poco radical y a lo mejor no esperaban escuchar esto, pero desde luego, para lo que no tenemos capacidad es para introducir grandes cambios sociales de golpe. No tenemos capacidad para hacer desaparecer el botellón, los vales y el alcohol, al menos los que estamos aquí. ¿Qué propuestas les hago? La primera, que no busquemos alternativas de ocio, sino que el ocio pueda ser una alternativa. Una alternativa al aislamiento y a la sobreprotección que antes mencionaba. La segunda, que seamos capaces de que los jóvenes puedan divertirse sin llegar a los excesos en el consumo de alcohol y que no sean potenciales delincuentes y futuros alcohólicos. La tercera, unas pequeñas pautas para complementar ese ocio con otras actividades. No para sustituir el divertimento nocturno con una partida de ajedrez, que eso, sinceramente y literalmente es una chorrada, sino para complementar la forma de divertirse. Que los hijos entiendan que se pueden y se deben divertir saliendo a la discoteca con los amigos y también en otras ocasiones haciendo otras actividades, pero cada cosa a su tiempo. Vayamos por partes. He dicho antes que el ocio sea una alternativa. Lógicamente es una forma de hablar. El ocio no es que sea una alternativa, sino que es algo completamente necesario en su justa medida. Por tanto, y como he dicho antes, destierren el pensamiento de que el hijo está mejor un sábado por la noche metido en casa porque así no se contamina. Destierren el pensamiento de que si su hija sale de casa con las amigas se va a malograr y se va a convertir en una delincuente. Necesita el esparcimiento, necesita salir de casa y necesita conocer gente y mantener amistades y relacionarse con ellas. Como todos, porque los mayores también lo necesitan. Olvídense también de los padres que quieren ser amigos de los hijos, porque como se ha dicho muchos padres, muchas veces los padres tienen que ser padres. Los hijos encontrarán a los amigos fuera de casa. Y por supuesto, olvídense de ser unos detectives y unos completos espías de sus hijos, porque nacen casi sabiendo latín, con lo cual es posible que les engañen hábilmente. Simplemente dejen que se diviertan con toda naturalidad, por supuesto, con una serie de normas que cada uno en su casa ponga las que estime oportuno y conveniente. Yo ahí no me voy a meter, pero sin alarmismos. Si su hijo llega un día borracho a casa, habrá que reprenderle, pero sin montar un escándalo y sin hacer un drama, porque eso no quiere decir, ni mucho menos, que su hijo vaya a ser un drogadicto ni un alcohólico. Hay que darle a estas cosas la importancia que tienen. Ni hay que llorar por ello, ni por supuesto hay que desentenderse de ello. Para esto tendremos que ser capaces de que los jóvenes se diviertan sin llegar a los excesos y sin convertirse en potenciales alcohólicos o delincuentes, como he dicho antes. Ahora, la cuestión del millón. ¿Cómo conseguimos esto? Para ello hay una cuestión claramente fundamental. Y se ha dicho cientos de veces, pero no por ello es menos cierto. La educación, tanto en casa como en la escuela. No se trata de que los hijos no salgan a divertirse, sino que puedan hacerlo sabiendo hasta dónde pueden llegar, sabiendo qué pueden y qué no pueden hacer y a dónde pueden y no pueden ir. Es decir, teniendo el conocimiento y la capacidad de discernimiento suficientes como para poder salir a la discoteca y no convertirse en un pelele en manos de un grupo de borregos. Y para la educación hay dos cosas que son fundamentales. Una de ellas es el ejemplo. No pretendamos que los chavales se diviertan sanamente si los padres no dan
un palo al agua y si cada vez que abren una botella de vino terminan con una taja como un muro. No pretendamos que los hijos estudien si ven a sus padres todo el día tirados en el sofá sin hacer nada. La otra cuestión fundamental para la educación es la formación, que puede parecer lo mismo, educación y formación, pero no es igual. Hay muchas maneras de formar a las personas, en este caso a la gente joven, pero la que yo les voy a proponer aquí sí que es alternativa, sí que es extraña y sí que va contracorriente. Necesitamos unos jóvenes formados en la capacidad crítica, en el inconformismo, en el no dejarse llevar por el borreguismo, formados en el discernimiento. Necesitamos una juventud que sepa estar en el botellón sin hacer el animal y sin convertirse en unos borrachos irredentos. Para ello, como ya he mencionado, hemos de enseñarles a ser críticos con lo que les rodea, a distinguir lo que está bien de lo que está mal. ¿Y cómo se hace esto? Aquí está el quid de la cuestión y donde les voy a poner a su servicio mi experiencia personal. ¿Cómo se hace esto? Con educación cristiana. No les hablo de que conviertan a los hijos en unos meapilas ni en ratas de sacristía. No pretendamos que los jóvenes huelan a incienso en vez de a desodorante. No es necesario. Lo que sí es necesario es saber que la formación cristiana es una formación integral de la persona, que tiene una serie de valores muy firmes y muy necesarios en la sociedad del siglo XXI. Fíjense si no en la propia figura de Jesucristo. Un hombre que aceptó las leyes de su tiempo, sus costumbres también, pero que vino a introducir nuevas ideas. Hacía nuevas todas las cosas. Fíjense cómo vino a saber estar en su sociedad, pero rompiendo esquemas y moldes. Comía con publicanos y pecadores, pero él era un pecador. No. Hablaba con los fariseos, pero ¿se comportaba él como tal? Por supuesto. Recuerden tantos y tantos pasajes evangélicos en los que podemos ver a un Jesucristo inconformista, crítico con muchas actitudes de la sociedad de su tiempo. Ese es el referente, Cristo y el cristianismo. Una persona formada en los valores cristianos será capaz de estar con los demás, divirtiéndose, trabajando, estudiando, tomándose un cubata si es necesario, y será capaz de hacerlo sin dejarse llevar por los efectos negativos del mundo y la sociedad que le rodea. Con defectos, obviamente, pero sin hacer cosas raras. Hay un sacerdote que una vez dijo en una homilía muy acertadamente, por cierto, está aquí, que el cristiano no tiene que distinguirse por hacer cosas raras, no tiene que distinguirse por hacer cosas raras, sino por saber hacer lo que tiene que hacer en cada momento. Para ello el cristianismo nos enseña la verdadera libertad. Fíjense qué palabra estoy utilizando, libertad, fundamental para el hombre. La libertad no es solo la posibilidad de hacer lo que nos dé la gana, sino que es la capacidad de hacer no lo que queremos hacer, sino lo que debemos hacer. Estos valores cristianos enseñan al hombre a no ser esclavo del mundo, sino a ser libres en el mundo. A mí, la formación cristiana que mi familia me ha procurado me ha permitido tener una visión crítica de todo cuanto me rodea. Y yo no soy ni un santo ni un ejemplo excepcional. Como yo, hay muchos, probablemente la mayoría de ustedes. Simplemente hay que inocular en la juventud los valores y virtudes del pensamiento cristiano. Que el joven vaya de botellón a la discoteca a ver el baloncesto, a tomar unas cañas de paseo o a ver bichos al campo con los amigos. Es la seguridad de que en cada momento va a ser totalmente responsable de sí mismo. Y para esto, la fortaleza que imprime la formación cristiana es algo fundamental. No sirven aquí las ideologías, no sirve la política,
y ni siquiera muchas de las corrientes del pensamiento filosófico. Aquí sirven las virtudes, la templanza, la fortaleza. Lejos de hacernos unos bichos raros, este tipo de formación nos hará personas íntegras. El cristianismo no propugna la agresividad, no inculca el estar por encima de los demás, no promueve el aislamiento social. El cristianismo está en ser lo mejor posible, entre otras cosas, en ser lo mejor posible dentro de la sociedad en que vivimos. Así será como podamos llegar a tener una juventud que pueda divertirse a las 3 de la mañana sin llegar con una borrachera como un general a casa cada sábado, y que al día siguiente se pueda levantar sin problemas para hacer las tareas que le corresponden. ¿Ven cómo esto sí que es alternativo? ¿Se dan cuenta cómo iba yo a proponerles algo contracorriente? Recuerden cómo he introducido esta charla, con la historia de la Gran Evasión, esos militares que tenían la obligación de molestar. Pues bien, los jóvenes en nuestra sociedad actual tienen esa misma función: ser molestos, ser críticos, no creerse cualquier cosa que les cuentan, no ir al rebufo de una sociedad que no piensa y, por supuesto, resultar molestos a sus padres para que se sientan en la obligación de atender y educar a los hijos. Los jóvenes tienen la obligación de discurrir por sí mismos, de ser hombres y mujeres libres en un futuro. Y para eso les vuelvo a proponer la alternativa de la educación y los valores de la honestidad, la alegría, la fortaleza, la caridad, en definitiva los valores cristianos. Será una herramienta utilísima para jóvenes y no tan jóvenes. Me pueden decir que hay gente no cristiana que tiene estos mismos valores y que le va muy bien, fenomenalmente bien. Que sean o no sean cristianos es una cosa, que estos valores nazcan del cristianismo es otra muy diferente. La mayoría de los valores y de las virtudes sociales, personales y colectivas que tenemos a día de hoy nacen de Jesucristo. Creamos o no creamos en él. Me gustaría en este punto hacerles una reflexión que quizás moleste a algunos, pero que no quiero dejar pasar. Llevo todo el rato hablando únicamente de los jóvenes, y a lo mejor debería haber ampliado los conceptos, no haber incurrido en la exclusividad. Me explico. No sé si recuerdan aquel anuncio de una conocida marca de automóviles que terminaba con las siglas HASP, joven aunque sobradamente preparado. Aquí es donde quiero ahondar en una reflexión que en cierto modo esta sociedad se está negando a hacer. Desde el mundo adulto se ha intentado siempre establecer una línea de separación, una diferencia entre el joven y el adulto maduro, una diferencia que realmente existe, como es obvio, ¿no? La experiencia vital es algo de lo que hay que nutrirse en todas las capas de la sociedad, pero con matices. El joven muchas veces se siente separado, apartado, como si por razón de su edad no estuviese preparado para nada más que estudiar o trabajar en un empleo lamentable. A todo ello hay que renunciar desde ya mismo. Contamos con una juventud que en muchísimas ocasiones, por la dejadez de los adultos, deja mucho que desear. Aquí es donde entra la formación y la educación. Pero en otras muchas ocasiones cuenta con una preparación y un sentido común digno no solo de hablar de ellos, sino de ser aprovechados por todos. En este sentido quiero ponerles mi visión desde la experiencia que he adquirido en el ámbito de la Semana Santa, faceta mía que es pública y notoria, como ha dicho Charo, y que, por qué no decirlo, tenía que traerla aquí. Hace años, el amigo César García no me dejará mentir, las juntas directivas de las cofradías estaban integradas únicamente por personas de edad avanzada. No había sitio para los jóvenes. En un ejercicio de responsabilidad, muchas cofradías, les digo, hace 14 o 15 años, optaron por la integración, incluyendo en sus filas a personas jóvenes que trajeran aires renovados a muchas juntas de gobierno que estaban ya caducas y faltas de recursos. No quisieron poner tampoco la Semana Santa de Cáceres en manos únicamente de los jóvenes, no estoy hablando de eso. Apostaron por la combinación de experiencia y nuevas ideas
integrando a personas jóvenes y preparadas para que aportasen su trabajo y sus nuevos puntos de vista en una celebración que se ha constituido con el tiempo uno de los motores más importantes de la economía castellana. A mi entender, todo un acierto, porque con ello se consiguió una evolución natural, en la cual las viejas raíces aprendieron de los nuevos métodos y las nuevas ideas se vieron forjadas y formadas a partir de la experiencia de los más veteranos. Fuera del ámbito cofrade, voy a ponerles un ejemplo de segregación que aún hoy pervive en nuestra sociedad, nada menos que en el terreno político. Si una persona de 25 años con inquietudes sociales quiere ser un activo en la política actual, no podrá integrarse como tal en las filas de partidos importantes, léase PSOE, léase PP. Tendrá que hacerlo necesariamente desde las juventudes socialistas o desde las nuevas generaciones, los espacios exclusivos para los cachorros de la política. ¿A qué viene esta segregación? ¿A qué viene esta diferenciación? ¿Acaso un ingeniero de caminos de 25 años no puede ser un político de garantías de cualquier formación sin tener que pasar por el filtro de la juventud de los partidos? Creo que quizás sea esta una postura errónea, por cuanto entiendo que el mayor puede adquirir vitalidad y nuevos aires trabajando con el joven, y el joven podrá adquirir experiencia y formación en su constante contacto con el adulto. Por tanto, yo personalmente soy enemigo de la diferenciación radical, de la segregación y de las fronteras. Jóvenes y adultos tenemos que caminar juntos, pues todos podemos y debemos aprender de todos. Hay ejemplos de éxito en ello y es justo que los mostremos. Dicho esto, es posible que ustedes piensen que sí, que vale, pero que al final no les he hablado seriamente de la palabra alternativas, que debía ser la columna vertebral de esta charla. No voy a renunciar a ello, solo quiero matizarles, como ya les he dicho antes, esa palabra. En lugar de alternativas diremos complementos. Para ello acudiremos de nuevo al concepto del hombre como un ser social. Ya he referido anteriormente la necesidad del joven y del adulto de relacionarse con los demás, y aquí es donde me gustaría proponerles esos complementos. Voy a partir de la base de que el ser humano no solo tiene que estudiar o trabajar, no solo hay que ser un excelente profesional y un buen estudiante. Si dedicamos mucho tiempo al trabajo o al estudio, pero no hacemos nada más, entonces estaremos vacíos. Hay que hacer cosas, tan sencillo como hacer cosas. Unas personas cuyas únicas inquietudes son las profesionales o las académicas, terminará también siendo una persona asocial y, por tanto, un bulto sospechoso. Por consiguiente, en nuestro tiempo libre, no solo habremos de divertirnos, sino también podremos poner nuestro talento y capacidades al servicio de los demás. Por este motivo les propongo el asociacionismo, no necesariamente entendido como la pertenencia o integración en una asociación determinada, con unos fines sociales determinados, sino todo aquello que tenga que ver con inquietudes que se lleven a efecto en comunidad, en sociedad y en colaboración con los demás. En una de las fotografías que ilustran el cartel podrán ver un montón de manos una sobre la otra y una fotografía de la selección española de fútbol celebrando la victoria en el último europeo. ¿Ustedes creen que este grupo de deportistas de élite habría logrado algo si no hubiesen trabajado en equipo, si no hubieran puesto en común su esfuerzo y su ingenio? Ya les aseguro yo que absolutamente nada. Por eso lo que les propongo como complemento de ocio y también de formación es la integración en grupos que hagan cosas. El deporte, por ejemplo, es una extraordinaria herramienta. No solo el deporte de equipo, estaba hablando de equipo, pero no solo el deporte de equipo, el deporte individual también es perfectamente válido, porque al fin y al cabo el atleta tendrá que entenderse con unos compañeros y con unos entrenadores, y tiene que llegar a las competiciones en un ámbito social.
No todo el mundo, en cualquier caso, está capacitado para el deporte y además hay quien no solo no puede ejercerlo, sino que no quiere, porque no le gusta. Por tanto, busquemos esas actividades que pueden estimular nuestro intelecto, no solo nuestro físico, sino también nuestro talento y que sean siempre realizadas en comunidad. Además, podemos concluir que en el tiempo en que nos estamos moviendo, cualquier cosa que se haga, cualquier movimiento social puede, no necesariamente lo tendrá, pero puede tener una repercusión positiva en la sociedad, con lo cual, miel sobre hojuelas. Nuestros jóvenes se forman y además colaboran. El joven muchísimas veces se mueve por los sentimientos, a veces incluso por el sentimentalismo. Llama la atención cómo había más de 2 millones de jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011. ¿Ustedes creen que se fueron allí solamente para divertirse o para ver a un famoso, como es el Papa? ¿O realmente en su interior tenían unas inquietudes que necesitaban expresar? Yo más bien creo esto último. Al joven se le puede ganar perfectamente por los sentimientos y esos sentimientos podrá expresarlos poniéndose en colaboración con otros jóvenes, con otras personas y con otros adultos, en grupo, consiguiendo logros colectivos que redunden en beneficio de los demás. Puede ser cualquier cosa, puede ser un equipo de baloncesto, un grupo de teatro, un club de lectura, y pueden ser también grupos de trabajo con ideario cristiano. Les propongo que pongan sus máquinas cerebrales a funcionar, que se metan en Internet y el que no tenga o no sepa manejar Internet, que pregunte y busquen esos complementos de los que les hablo. Verán cómo hay 1000 posibilidades. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Alcuéscar, un pueblecito que está a muy pocos kilómetros de aquí. Cada verano en Alcuéscar un grupo numeroso de jóvenes se apunta como voluntarios al campo de trabajo que ponen a su disposición en la Casa de la Misericordia. Supongo que casi todos ustedes, si no todos, conocerán de qué va lo de la Casa de la Misericordia, ¿verdad? Irán estos jóvenes a un lugar en el que van a trabajar con personas discapacitadas, con seres humanos que la sociedad ha desahuciado. Y sin embargo, y pueden comprobarlo cuando quieran, los jóvenes no rechazan esa llamada. El campo de trabajo no está vacío, está repleto de chicos y chicas que van a prestar allí su tiempo y su esfuerzo en equipo, en grupo y en comunidad. Los mismos chicos y chicas que probablemente el sábado siguiente saldrán a la discoteca a tomarse unas copas. Pues como esta actividad hay miles, pero hay que hacerlas, hay que buscarlas, hay que conocerlas y en definitiva hay que hacer cosas, porque el que no hace cosas al final nunca consigue nada. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por haberme escuchado. Bien, felicito a David de todo corazón. Normalmente se suele hacer esto al final de una conferencia, pero la verdad es que a mí particularmente me ha resultado muy brillante y lamento que no haya aquí más personas escuchándola. Bueno, incluso le voy a hacer la invitación desde la Delegación de Familia para que siga colaborando con nosotros en otras cosas. Y bueno, pues ahora abro un pequeño tiempo de coloquio, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación, algún comentario. ¿Quién quiere intervenir? No todos los días tenemos gente joven aquí. A mí particularmente, si me ha gustado muchísimo esta conferencia, es porque la ha dado un joven, no la ha dado un psicólogo, no la ha dado un pedagogo, no la ha dado un experto en familia, la ha dado un joven desde el fondo de su corazón, y eso
lo mejor que podemos escuchar y es la frescura de esta conferencia y lo maravilloso. Entonces, preguntar a un joven no siempre hay oportunidad. Aquí caben dos posibilidades, una que no haya dejado yo todo tan claro que no haya preguntas, o dos, que hayan pegado la cabeza y no me haya escuchado a nadie. Pero pues yo voy a decir una cosa, que el fútbol a las 3 de la mañana también hay quien lo coja, que es una atención, porque mi hijo lo practicaba. Está loco de contento porque era la hora en la que pillaba las pistas vacías y sin conferencia. Me encantaba. Y la piscina climatizada también a las 3 de la mañana. Bueno, en ese sentido no he querido tampoco Siempre estaba encantada. criticar a quien lo haya practicado y a quien lo haya hecho. Me parece fenomenal, porque yo soy una amante de la libertad y si quieren jugar al fútbol a las 3 de la mañana, lo que pasa es que yo quería referirme con eso a que no me parece una alternativa seria para un grupo de jóvenes numeroso como puede haber en la ciudad de Cáceres, que además es una ciudad universitaria, plantearles que se vayan a las 3 de la mañana a jugar al fútbol. El que quiera hacerlo, que lo haga. Y sí entiendo que deben estar a su disposición las herramientas para hacerlo. Pero fue una campaña que se promovió desde el propio ayuntamiento y que con toda la mejor intención del mundo. O sea, en ese sentido yo no tengo nada que criticar, pero me parecía quizá un poco hasta inocente pensar que iban a acabar con el botellón pues los jóvenes jugando a las 3 de la mañana al fútbol. No sé, ahí vemos que me gustaba el fútbol. Eso está claro. Y luego pues también me ha gustado mucho el comentario que ha hecho de la política, porque efectivamente yo pensaba esta tarde que un alcalde de Cáceres sería David, que conoce también los intríngulis de la ciudad. Y no me preguntaba por qué los jóvenes no, simplemente por qué hay que estar afiliado a un partido político. Que es otra traba, porque tienes que ir con esa premisa casi de entrada. Bueno, son muchas reflexiones que habría que hacer ahí en torno a eso y más. Ahora he querido entrar un poco en el terreno de la afiliación política. Pues, o sea, estamos en una época en la que ahora mismo estamos hartos de escuchar el caso Bárcenas, los papeles de Rajoy, el caso Faisán de Rubalcaba, etcétera, etcétera. Y bueno, quería también poner un poco en valor esa idea, porque veo un poco que los jóvenes lo tienen difícil para entrar en la política y la política no es algo malo, es algo necesario. Lo que pasa es que pues, no vemos en las noticias nada más que corrupción, ¿no? Pero es algo que está ahí y que es completamente necesario, la necesitamos para que nos gobiernen, la necesitamos para que nos hagan las leyes y la verdad quería nombrar esa cuestión porque me parece un campo en el que también efectivamente se puede trabajar, ¿no? Quería romper un poco una lanza en favor de esos jóvenes que quieren integrarse en partidos políticos y que tienen que hacerlo a través de ese filtro de las nuevas generaciones, de las juventudes socialistas, de las juventudes comunistas y que, bueno, pues realmente a veces es posible que les estén un poco coartando sus ansias y sus ganas de trabajar. No sé si alguien quiere hacer alguna reflexión. Y si no, pues nada, levantamos el campamento. Ojo, no tanta prisa. Te voy a presentar la conferencia próxima, que es justo dentro de un mes, el día 4 de marzo, también a las 8 de la tarde, también en esta sala del Aula de la Cultura. La va a dar doña María Dolores Cepeda, que es orientadora y colaboradora habitual del COP de Cáceres, del Centro de Orientación Familiar, y lleva por título Educación y Familia en la etapa 0 a 3 años. Me parece una etapa muy importante. Bueno, pues ahora estamos con los jóvenes y ahora vamos a ir con los niños pequeñitos, que en estos tiempos de tanta guardería también necesitan muchos cuidados y creo que los padres también necesitan mucha orientación. A ver si tenemos más jóvenes, porque no va dirigida sobre todo a los abuelos, va dirigida a los propios padres, que son los verdaderos encargados y los verdaderos responsables de los hijos. Y bueno, pues con la presencia de todos, vuelvo a darle las gracias a David por su magnífica conferencia y les emplazo aquí para el día 4 de marzo. Muchas gracias.